Amén. 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 Seguimos este tema de la seguridad de la salvación, donde hemos hablado cosas muy importantes que espero que se hayan afirmado en tu corazón, que te hayan bendecido y que te sirvan para la vida cristiana. Una de las cosas importantes que te dije el domingo pasado es que Dios quiere que tú sepas esto, ¿verdad? Dios quiere que realmente tú incorpores a tus pensamientos, a tus reflexiones cristianas, a tu identidad cristiana, incorpores estas verdades, que tú estás seguro en Él, ¿verdad? Que Él ha garantizado tu salvación desde la fundación del mundo y que nadie te podrá arrebatar de su mano. Tú estás seguro en Él, en las buenas y en las malas. Las malas tuyas, porque Dios no tiene malas, pero en las malas tuyas, Dios te garantiza, Dios está contigo, Dios permanece fiel. Dios tiene los recursos y los mecanismos para tratar, los ha preparado delante de la fundación del mundo, tiene los mecanismos para tratar con tus malas. ¿Ven? No es que cuando los malos momentos, y tú sabes de lo que estoy hablando, cuando viene el pecado, cuando viene la derrota, cuando vienen problemas espirituales serios, no es que Dios dice, pues mira, ya me desentiendo de él porque está en pecado, no quiero saber de él. No, Dios antes de la fundación del mundo sabía que eso te iba a ocurrir y dispuso y preparó, y entre los medios de tu predestinación Dios preparó recursos para preservarte, para protegerte y para garantizar tu final victorioso. Amén. Amén. Entonces, como cantábamos esa canción famosa, mi vida está escondida en Dios, pues eso es lo que significa. Ahora, hay gente que canta una cosa y cree otra, ¿no? O se comporta de otra manera. Mi vida está escondida en Dios, el diablo no la puede tocar. No, mire, ni el diablo, y dice la Escritura, no la pueden tocar ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo futuro, ni lo porvenir, ni ninguna otra cosa creada. Nos podrá separar del amor que es en Cristo Jesús. Amén. Hay algo mucho más poderoso que tú y mucho más poderoso que nada que existe, que está por ti. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y de eso, recuerden, hermanos, los que no estaban aquí al principio, ese fue el texto que yo leí al principio del culto, ¿verdad? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y algunos enseguida tienen una idea casi medieval de ese texto, ¿no? Si Dios es por nosotros, es que Dios pelea y combate. Casi siempre una interpretación física del texto. El texto tiene una interpretación espiritual. Eso es lo que quiere decir. Está hablando de tu salvación. Está hablando de tu salvación. Y dice, el que no escatimó ni a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará todas las cosas? ¿A qué cosas se refiere? A esas, a la salvación. Y es como si yo dijera, si ya yo les di lo principal, que era mi Hijo, lo demás para mí no llega al nivel del Hijo. El Hijo es lo más grande, ya te lo di. Entonces, si te he dado del Hijo, te voy a dar todo lo demás, todas las cosas. Y dice, con Cristo Jesús, porque las mismas cosas que se le van a ser entregadas, y estoy predicando del texto del principio, pero bueno, ahí va. Las mismas cosas que han sido entregadas a Cristo van a ser dadas a ti. Todas las cosas, ya lo vimos, que el propósito de Dios es reunir todas las cosas en Cristo Jesús. ¿Recuerdan ese texto? Reunir. Es como si Dios estuviera convocando, como si Dios estuviera reuniendo, agrupando, ordenando todas las cosas en torno a Cristo Jesús. Tú has sido convocado a Cristo Jesús también. Entonces, todas esas cosas serán entregadas a Cristo un día, y tú con Él y yo con Él. Amén, querido hermano. Amén. Bueno, pero mira, yo te decía que el texto base que estábamos tomando era 1 de Juan 5, del 12 al 13. Hablando de esto de la seguridad de la salvación. El que tiene al Hijo, tiene la vida. Punto. Y el que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. No hay vida eterna fuera de Cristo Jesús. Esa es la verdad. La verdad universal, la verdad cósmica es esta. El que tiene al Hijo, el que tiene a Cristo en su corazón, en su vida, eso es lo que quiere decir el que tiene, el que ha creído en la obra de Cristo Jesús a su favor, dice, tiene la vida. ¿Por qué? Porque Dios ha entregado, como decía el texto, porque Él ha sido perdonado en Cristo, ha absorbido toda la ira, la condenación y la culpa que debió caer sobre cada uno de nosotros, ha
ha sido absorbida por Cristo. El que cree en eso, pues tiene el Hijo. ¿Verdad? Y tiene la vida. El que no tiene el Hijo no tiene la vida. Y entonces dice, fíjate por lo que te estoy diciendo, que Dios quiere que tú sepas esto. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. Para que no haya duda. Entonces, como ustedes son los que tienen al Hijo, Juan dice, estas cosas han sido inspiradas por el Espíritu Santo, han sido plasmadas en lo que hoy conocemos como la Santa Escritura, para que sepáis que tenéis vida eterna. Amén. Amén. Entonces, esta es la verdadera necesidad. Y hablamos de toda la magnitud de la salvación. Que Cristo, recuérdense que le dije esto, Jesús, quien sabía la magnitud de lo que haría, obviamente era su cuerpo, era su acto, proveyó seguridad. Cristo se explicó a sí mismo, explicó lo que iba a hacer para que tuviéramos seguridad, ¿verdad? Y sabía la magnitud de lo que iba a hacer. No iba a morir cualquier cosa, y por primera vez no iba a morir más un becerro o un cordero sin mancha. No, el cordero sin mancha ahora era el verdadero cordero sin mancha, que no es cordero, es un hombre perfecto, ¿verdad? Era el Hijo de Dios, Cristo Jesús. Y como Él sabía lo que iba a hacer, y quién mejor para proveer seguridad que las cosas vengan de la mismísima fuente, ¿verdad? Como Él sabía lo que iba a hacer, proveyó seguridad. Y aquí lo pusimos, aquí lo dijimos: mis ovejas oyen mi voz, yo la conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Mis ovejas, ¿verdad? Mis ovejas. Vimos Juan 5:24, dice: en verdad os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene, ¿qué cosa? Vida eterna. Y no viene a condenación. Ese cristiano que siempre está viviendo, perdóneme, porque yo, si tú eres de eso, yo quiero fulminar ese pensamiento de tu mente, porque Dios no quiere que tú pienses así. Le estás haciendo un deservicio al cristianismo, pero le estás haciendo un deservicio a ti mismo y le estás haciendo un deservicio a tu fe. No hay condenación. Dios no te está... Ese cristiano que se siente bajo la condenación de Dios: ay, Dios me va a castigar. ¿Tú no has oído el cristiano con ese lenguaje? Ay, Dios me va a castigar porque yo hice esto. Entonces, ¿para qué castigó a Cristo Jesús? ¿No te das cuenta que a veces nos ponemos en un espíritu competitivo con el castigo de Cristo? Y rayamos casi la falta de respeto y hasta la santa e inocente blasfemia. No hay condenación. Toda la condenación de tus pecados vinieron sobre Cristo Jesús. Ay, que Dios me está castigando. Dios castigó a Cristo Jesús. Dios me puede estar disciplinando como mi padre me puede disciplinar a mí, y yo en ningún momento sentiría, ni se me ocurriría sentir, que mi padre me quiere destruir. O me está castigando porque ya no quiere que yo sea su hijo, o no quiere ser mi padre. Hay algo en la disciplina del padre que provee seguridad. Cuando el padre de verdad, cuando el padre no es un padre defectuoso, cuando un padre es como deben ser los padres por generalidad, ¿no? El averaje de un padre te disciplina, pero tú sabes, aún en esa disciplina tú estás en seguridad. Tú te sientes seguro. Pues así es Dios. Pero saca eso del lenguaje de que el Señor me va a castigar. Y más si tú eres cristiano, porque si tú tienes al Hijo, ahora yo sí te digo, ten cuidado. Tu problema de sentir que Dios siempre te está castigando y te está persiguiendo. Hay quien se siente que Dios lo está persiguiendo, para castigarlo, para get on his case, como dicen en inglés. No pienses así, a menos que tú no tengas al Hijo. Entonces eso es lo que hay que revisar, ¿verdad? Porque el que está en el Hijo puede estar convencido en su corazón, puede saber que no hay condenación contra él. No porque él es bueno, ni porque es lindo, ni porque Dios tiene favoritismo con él, no, sino porque Dios puso la condenación de él en el cuerpo de Cristo Jesús en la cruz.
y Dios extinguió toda su ira y todo el castigo de mi pecado y el tuyo en el cuerpo de Cristo Jesús. Ya no hay nada en el universo, nada, absolutamente nada en el universo contra aquel que por fe cree que Cristo Jesús es su Salvador. Es, como dice la palabra, salvo. Amén. Y salvo forever, para siempre. Amén. Amén. Ahora, decíamos que Cristo había explicado esto en Juan 11, 25 al 26. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. No morirá eternamente. Juan 6, 47 dice: en verdad os digo, el que cree tiene vida eterna. Otra vez. Ahora, ¿qué entendieron? Últimamente me estaba gustando hacer este ejercicio, ¿no? ¿Qué entendieron los apóstoles? Porque a lo mejor usted puede decir: bueno, pastor, eso es lo que usted entendió. Está clarito, ¿no? Pero todavía hay gente que le gusta enmarañar, oscurecer, meter en la nebulosa los versículos y las cosas que están claras en la Escritura. No, sí, eso quiere decir eso, pero no, hay algo más por ahí, algo que tú no has visto, ¿verdad? Quiere decir eso, pero no. Recíbelo, tal como la Biblia lo dice. Si Dios, tú no estás obligado a entender complejidades de la Biblia más allá de lo que sencillamente dice. Dios quiere que tú creas la palabra así, sencilla, como fluye del texto, porque además la palabra de Dios no es tan compleja. Y la Biblia dice como promesa que cualquiera que anduviere por este camino, por torpe que fuera, no se perderá, ¿verdad? No se perderá. O sea, estas cosas emanan de la Escritura con una tremenda sencillez. Tienes vida eterna, estás seguro, yo morí por ti, no hay ninguna condenación, nada te va a separar de mí, ni tú mismo te vas a poder separar de mí. Estás en un sentido maravillosamente confinado a mí, dice Jesús. Pero y bueno, ¿y qué entendieron los apóstoles? Bueno, muchas de estas cosas las acabo de leer desde Romanos 8. Esto está claro lo que entendió el mismo Pablo. Amén. Amén. Pero mira lo que dice Judas. En Judas, y no el Iscariote, el discípulo. Versículo 24 dice: y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha en presencia de su gloria con alegría. Oye lo que dice. Judas entendió que el Señor era poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos sin mancha en su presencia, dice, y con alegría, con gozo. Pero dice, te está diciendo a ti en la Escritura, porque tú sabes, a ti te puede el diablo trajinar ahí la mente y no, que si tú caes, tú no me acuerdas de esa palabra, fulano cayó. A mí me da una gracia que un día estaba escuchando un mensaje de Dante Gebel, y dice Dante Gebel que él hacía campaña en ciertos países y después a través de los años volvía y preguntaba, ¿no?, por la gente que conoció atrás, y le decía: oye, y fulano está, y dice que la gente decía: ah, él cayó. Y dice: oye, aquel hermano que muera muy, ese hermano cayó. Y él hace, tú sabes que él es bien cómico, él hace toda una gracia de que cayó. A veces tú dices: fulano cayó. De caerse, ¿no? Quiero decir, se sabe el término de cuando fulano pecó o se le descubrió algo o pasó algo, cayó. Pero hay una verdad, porque una cosa es lo que se ve y otra cosa es lo que tú y yo sabemos en el corazón. ¿Cuántas veces hemos caído? ¿Verdad? ¿Cuántas veces hemos caído? Y sin embargo el texto dice: pero aquel que es poderoso para guardar sin caída. Pero ¿cómo para guardarme sin caída si yo caigo? Porque su preservación sobre ti no está garantizada por ti, está garantizada por Él. Y aún tus caídas fueron cubiertas con su sangre. En ese sentido, delante de Dios, tú no has caído, porque tu caída fue justamente juzgada y condenada en Cristo Jesús. Por lo tanto, Dios no ve, por eso Cristo tiene el poder de presentarte delante de Dios sin caída y sin mancha, porque lo que estuvo contra ti fue descargado sobre Él, y Cristo es el garante.
Es como si Cristo dijera, no, pero él hizo, y Cristo dijo, yo morí por él. Por eso cuando el diablo venga y te diga, mira, viste, tú y esto, tú hiciste lo otro, tú dices, sí, es verdad, pero Cristo murió por mí y yo soy una obra en proceso. ¿Verdad? Cristo sabía por qué clase de personas estaba muriendo. Cristo tenía mi vida de principio a fin delante de sí cuando entregó su vida por mí. Entonces, Judas sabía que él estaba protegido, preservado, sin mancha y sin caída, por aquel que murió por él y absorbió la caída, el juicio y la condenación que yo merecía. Amén. Tremendo Salvador tenemos, queridos hermanos. Gloria a Dios. Bendito por los siglos de los siglos. Aleluya. Que vino a morir. Entonces Cristo sabe de lo que está hablando, porque Cristo dice, el que puso el cuerpo fui yo. Amén. El que murió fui yo, cuyos manos y pies fueron horadados o traspasados, fueron los míos. Por eso yo puedo garantizar que él o ella sea presentado sin caída y sin mancha. Obviamente esa caída es una referencia final. Esa caída que viene en ese texto es una caída final, o sea, total, del que se pierde. La caída final del que se pierde. Eso no va a ocurrir contigo. Eso es lo que quiere decir el texto. Aquel que es poderoso para guardarlo sin caída se refiere a la pérdida total del alma, al infierno. Eso no va a pasar. Con aquellos que son de Cristo Jesús no va a ocurrir. Habría que ¿cómo diría? Voy a inventar un barbarismo. Habría que desmatar a Cristo Jesús. ¿Verdad? Eso no existe. Amén. Entonces los apóstoles, por ejemplo, Hebreo, ¿qué entendió Hebreo? Hebreo, quien quiera que lo haya escrito, hay quien dice que fue Apolo, hay quien dice que fue Pablo. Realmente hasta nuestros días el libro permanece en el anonimato, aunque hay suposiciones de que fue Pablo, porque se parece, pero no tanto, tampoco se parece. Hay quien dice que debió haber sido alguien que se pareciera a Pablo, pero no fuera Pablo, y lo más cercano es Apolo. Algunos dicen. En definitiva, Hebreos 7:25 dice, por lo cual él también, oiga, es poderoso para salvar para siempre. Es más, yo quiero someter a ti que Cristo no viene a salvar por un tiempo. Cristo no es el salvador de un tiempo, ni de una temporada, ni de unos años, ¿verdad? Cristo no viene a hacer cosas a media. No estamos hablando de una salvación mediocre, estamos hablando de una salvación eterna, total, para siempre. El Hijo de Dios no vino a dejar cabos sueltos, no vino a dejar cosas en el azar. El Hijo de Dios no vino a morir potencialmente, como piensan algunos. No, la muerte de Cristo fue potencial. En definitiva no fue para nadie. Si fue potencial, no fue para nadie. Si fue definida es otra cosa. La muerte de Cristo vino a ser definida por personas definidas, por ti y por mí, y por lo cual Él también es poderoso para salvar para siempre a los que por medio de Él, oiga todo esto, se acercan a Dios, puesto que vive, oye, escucha, perpetuamente para interceder por ellos. Qué maravilloso abogado tenemos. Fíjense lo que él dice. Dice que Cristo vive perpetuamente, para siempre, para interceder por nosotros. La presencia de Cristo en el cielo es la constante intercesión de aquellos por los cuales Él murió. Amén. Ver a Cristo en el cielo es ver a aquellos, todos nosotros, por los cuales Él murió. Eso es un obstáculo, por llamarlo de alguna manera, porque no es que hay obstáculo, pero eso es un obstáculo infranqueable. La presencia del que murió, del que fue crucificado, fue sepultado y resucitó. Amén. ¿Qué dijo Juan el Bautista? Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pues ahí está en el cielo el Cordero de Dios que ha quitado efectivamente y para siempre tus pecados. Perpetuamente su presencia es la intercesión, es la garantía, es la realidad de que Él murió por mí y murió por ti. Amén. 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 Y dice que para eso vive.
Para eso vive. Para constantemente en la presencia de Dios ser la imagen viva de la obra que se hizo a favor tuyo y a favor mío. Ahí están, como dice, romanticizamos, no sé cómo decir, esa escena, ¿no? Sus manos atravesadas, sus pies atravesados, etc. Pero ahí está, efectivamente. Cristo en el cielo, ¿verdad? Es como el niño que un bullying le va a pegar o algo de eso, y el niño coge para el padre, para donde está el padre, y la presencia del padre ya detiene, ¿verdad?, al otro, al agresor. La presencia de Cristo detiene cualquier cosa que el mundo o Satanás, porque te voy a decir algo, no es que Cristo está ahí arriba diciendo al Padre, ay no lo mate, que yo voy a hacer eso. No es eso, ¿verdad? Ellos son uno, ¿verdad? Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Amén. Cristo está allí para interceder ante Satanás, ante quien sea, a favor nuestro y por ti. También por ti de ti mismo. Déjame decirte, a veces Cristo tiene que interceder por ti mismo. Por eso cuando tú te sientas así, como digo, condenado, autoengañado, es la palabra, dile: Señor, sálvame de mí mismo, sálvame de estas ideas, ¿verdad? Porque tu presencia está ahí delante para, como ilustración mundial, universal, ante todos los poderes, que el Hijo de Dios murió por mí. Amén. Hablando de conexiones en los high places. Y todo esto, hermano, por la fe. No hay otra forma. Qué cosa tan interesante, ¿verdad? Dios ha creado un mecanismo, algo llamado fe, que es quien hace el puente, hace esa conexión entre lo que Dios hizo por ti y lo que tú eres. Lo que te traspasa, lo que hace que todo eso sea puesto, acreditado, o como dice esa palabrita técnica que tienen los teólogos, imputado, puesto a tu favor, es la fe. Que es una fe que Dios mismo te da. Amén, hermanos. La fe correctamente entendida. La fe correctamente entendida. Yo decía que la fe, vamos a leer este texto que es tan importante. 1 Pedro 1:5 dice: a vosotros que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en tiempo postrero. Es como si Dios pusiera de inicio, la fe es algo que tú no tenías y que Dios puso en ti como un renuevo. Y entonces ese texto, como una semilla, ese texto dice que Dios mismo la sigue regando para que eso que ya era fe en un principio siga germinando más fe. Entonces Dios te da la fe para que creas, y esa fe continúa en ti para que sigas viviendo, ¿verdad? Es como si tú lo vieras y Dios te diera los espejuelos, pero una vez que te los dio ya los necesitas, y a través de esos espejuelos continúas viendo el mundo que te rodea. En este caso, el mundo espiritual de Dios. Esa es la fe. La fe es algo que tú recibes, la fe es algo que es implantado, pero que Dios mismo a través del Espíritu Santo sostiene. Amén. Hace germinar en ti. Ya eso no se va más. Es como un órgano nuevo que Dios te, un órgano espiritual. Un órgano nuevo que Dios te puso para funcionar espiritualmente, y lo necesitas para entrar, pero se queda allí porque tienes que seguir con él. Amén. Eso lo entendió Martín Lutero. Martín Lutero entendió, y ahí terminaron sus problemas. Tenía una vida muy atropellada, muy angustiada por la fe, porque pensaba que Dios, decía, ¿cómo es posible que un Dios maravilloso me pueda salvar a mí? No, si mira lo que yo soy. Y era un monje, y él se reconocía pecador, y él no encontraba entrada al reino de los cielos, no podía. Pues decía, ¿cómo yo? Y entonces entendió
que él podía tener, que la justicia de Dios era algo que Dios daba. Que él no tenía que ganarse la justificación, que Dios lo justificaba gratuitamente, sin nada que él tuviera que hacer. Y él, déjame ver, yo tengo el texto ese por aquí. Ajá, sí. Este fue el famoso texto de Martín Lutero. Romanos 1:17 dice: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, el justo por la fe vivirá. Entonces él entendió que esto que se llama fe, que nos hace creer y a la vez ser justificado, era algo externo. Él tenía una palabrita latina muy bonita, a mí se me ha olvidado. Era algo externo, no era algo que residía en el ser humano. Él descubrió que el Evangelio revelaba que la justicia de Dios era dada, era otorgada a través de la fe, a través de la capacidad de creer, como los espejuelos que te estoy diciendo. Que la justicia de Dios eran esos espejuelos que Dios te daba, y una vez que tú los recibías, entonces veías lo que estaba delante de ti, pero obviamente lo ibas a necesitar para seguir viendo el resto del mundo espiritual que te tocaba. Amén. Entonces por eso él entendió: el justo vivirá por la fe. Amén. Amén. Pero era algo externo. La fe, escucha esto, hermano, porque esto es importante. La fe salvadora que te hace justo delante de Dios es dada por Dios, no es algo que tú produces. No es algo que tú te generas, no es que ahí adentro en tu corazón hay algo que produce fe. La de salvación, la que te justifica, no. Es un agente o es un factor externo dado por Dios. Amén, querido hermano, ¿me entienden? Bien, mire, se lo voy a leer en la nueva versión, la traducción viviente. El mismo texto dice: esa buena noticia nos revela cómo Dios nos hace justo ante sus ojos, lo cual se logra del principio al fin por medio de la fe. Como dice la Escritura, es por medio de la fe que el justo tiene vida. No hay otra cosa. Es como si Dios en un momento en la historia hubiera revelado a través del Evangelio que tenía algo, se tenía un as debajo de la manga. ¿Cómo iba a lograr que criaturas muertas espiritualmente vivieran y creyeran en Jesucristo y fueran así justificados? O sea, que ya no hubiera nada contra ellos. Y Martín Lutero dice: eso fue algo, es una obra en este tiempo que Dios implanta en nosotros, la fe, y una vez recibida viviremos por ella para siempre. Es como lo que le dijo Elías a la viuda, ¿verdad? Echa el aceite. Y entonces dice que el aceite no terminaba. Amén. ¿Verdad? No, en ese sentido, la fe es como ese aceite que nunca se va a agotar. ¿Y cómo se mantenía el aceite por ahí? Porque la viuda venía y echaba más. No, el Espíritu Santo milagrosamente mantenía el cántaro lleno. Amén. Entonces, el justo vivirá por la fe de ese cántaro que nunca se va a agotar y que perpetuamente Dios va a sostener una vez que te la da. Tiene un principio, pero luego sigue. Amén. Amén. Y continuará hasta que conoceremos como fuimos conocidos. El Evangelio revela que uno es justificado al concedérsele fe, que luego se incorpora a la vida del cristiano, que sigue viviendo a través de ella. Amén. Bueno, ya puse los ejemplos: espejuelo, órgano nuevo, etc. Ahora, el corolario, el colofón de este texto que venimos, o de este tema de la salvación, un texto conocidísimo, con el termino, a ver si ya vienen los cantantes. Dice Romanos 8, del 38 al 39. Ya yo se lo he dicho a una, pero vamos a escucharlo para que tú sepas. Dice: porque estoy convencido. Recuérdense, todo esto es para que tú, si yo quisiera definir qué sería el éxito o qué es éxito de este mensaje que yo estoy predicando hoy, es que ustedes lleguen a este convencimiento que Pablo va a expresar en Romanos 8.
Porque miren cómo Pablo habla, ¿verdad? Y nosotros debemos hablar así, convencido que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados. Fíjense cómo Pablo se va metiendo en todas las esferas de la vida, ¿verdad? Dice ni la muerte, ni la vida. Hay gente que dice, ¿tú sabes que hay gente que dice, ay, pero si tú eres un cristiano y estás pecando y te mueres? Dice el texto que ni la muerte nos podrá separar. Y yo porque hay gente que dice eso, y yo le digo, espérate, siéntate y piensa, porque Dios le ha dado a todo el mundo un cerebro. Piensa esto. El día que Jesucristo venga, no sé, de aquí a 1000 años o mañana, el día que Jesucristo venga, los millones de cristianos que están en el mundo van a estar todos simultáneamente al unísono, los millones, bien espiritualmente. Piensa lo que tú veas. El día que Cristo venga, en esa hora, en ese instante, los millones de cristianos que existen en el mundo, todos simultáneamente van a estar perfectos, sin un pecadito, sin un periodo, sin una caída, sin una mentirilla, sin un fallo, todos. Pero es que la muerte, es que Cristo vino a morir por toda la vida de la persona. El pecado que un cristiano verdadero esté cometiendo cuando Cristo venga, ese está también bajo la sangre de Cristo Jesús. Porque nada, la muerte de Cristo Jesús fue suficiente. Ninguna muerte, ni la de nosotros, nos va a separar, porque entonces la muerte nos separaría de Cristo Jesús, ¿verdad? La muerte no nos va a separar de Cristo Jesús. Entonces, mira lo que sigue diciendo. Dice, ni la vida, porque a lo mejor dice, ay, si yo sigo, Señor, mátame ahora porque si sigo viviendo y mañana me meto la pata. No, ni la vida, viva tranquilo. Ni la vida, ni la muerte. Dice, ni ángeles, ni principados. Porque hay quien piensa que Satanás se lo va a llevar. No, a lo mejor Satanás me lleva. Ni principado, dice, ni lo presente, lo que te está ocurriendo ahora, ni lo porvenir. Pastor, sí, yo puedo controlar ahora, pero ¿y qué si viene algo que yo no sé? Ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada. ¿Y qué es lo creado? Todo, incluyéndome yo. Amén. Todo es lo creado, incluyéndome yo. Dice, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios. Recuerden que te dije que te había predestinado en amor, ¿verdad? Pero no te lo dije. Que dice que te predestinó antes de la persona del mundo, dice, en amor. Dice, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por eso dice, el que tiene el Hijo, tiene la vida. Fue el texto con el que empecé. Amén, queridos hermanos. Entonces, nada, no existe nada creado que te pueda separar del amor de Dios. Porque precisamente lo único que pudiera separarte del amor de Dios es Dios mismo. Y Dios es el que está por ti. Dios es el que te está garantizando. Cristo es el que murió. Eso lo dice el texto también. Entonces tú estás seguro. La inseguridad, ¿sabe dónde está? En si tú de verdad crees, o hoy en día, al escuchar estas palabras, el Espíritu Santo abre tu corazón, abre tu mente, y tú decides hoy creer en este ofrecimiento que Dios hace, la vida de Cristo por la tuya. Si tú crees hoy que Jesús murió por ti y tú entregas tu vida a esa verdad, arrepentido de la vida que has vivido hasta aquí, tú le dices, Señor Jesús, yo creo que tú eres mi Salvador, que tú moriste por mí y te entrego mi vida, serás salvo. Inmediatamente esa maravillosa, eterna y poderosa transacción ocurre. Los méritos de Cristo Jesús, tanto de su vida como de su muerte, son puestos a tu favor. Y ninguna condenación hay más para ti.
Y lo único que tienes que hacer es creer esto. Creer que Jesús es tu sustituto. Amén. Creer que Jesús murió por tus pecados. Amén. Amén. Entonces, hermano, que Dios lo bendiga y reflexionen en esas cosas. Reflexionen en esas cosas.